Hola, les saluda Johannes Giller Cayetano Maille y el día de hoy vamos a tocar respecto al tema ángulos en un nuevo video. Pero ¿qué son los ángulos? Vamos a tener un poco de concepto respecto a los ángulos. Nos dice que los ángulos, pues es, bueno, el ángulo básicamente no es una figura geométrica observada, como observamos aquí, ¿no? Que se forma mediante dos rayos que tienen un mismo origen. Este es el origen. Y que no pertenecen a la misma recta. Obviamente no van a pertenecer a este rayo. Va a tener una secuencia de este lado y este otro rayo por el otro lado. En donde tenemos, ¿no? Que como elementos el ángulo va a tener sus lados. El lado OA y el lado OB. A la vez va a tener su vértice, que es el punto de origen, el punto O. Y también va a tener su punto exterior, que va a ser la P en este caso. Y la R, su punto interior. Ahora la notación nos dice que el ángulo AOB normalmente en los ejercicios se va a representar de esta manera. Aquí observamos la figurita donde dice ángulo, esto que están observando aquí, eso, ¿no? Y hay otro también, ¿no?, que va a tener un rayo encima del ángulo central, en este caso AOB. O también otra notación, ¿no? El ángulo, en este caso, ¿no?, AOB viene a ser la unión del rayo del rayo OA más, o sea, unión, ¿no? Unión OB. Otra representación nos dice que la medida del ángulo A o B, o sea, A o B se representa de esta manera o de simplemente de esta manera. Aquí se representa poniendo un ángulo antes de la denotación y aquí pues se pone un rayito encima del ángulo central. Ya. Ahora, observación. Los lados de un ángulo siempre son rayos, nos dice. No son rectas, tampoco semirrectas ni segmentos de recta. Lo que observamos aquí es recta o semirrecta, lo que sea, ¿no? Pero no son rayos. Para ser rayo tienen que tener en forma de una flecha. Ya, eso es una de las observaciones. Siempre en los ángulos se va a denotar de esta manera. Ahora, un ángulo normalmente pues va a tener una bisectriz. En este caso observamos, ¿no? La bisectriz va a ser OX. OX, esta recta central, no, este rayo central que están viendo. O la bisectriz normalmente no va a ser un rayo todavía siempre, puede ser cualquier recta. Ya. Esto que observamos va a ser bisectriz del ángulo AOB. Bisectriz del ángulo AOB. ¿Ya? Y aquí vamos a representar, ¿no? Si en este caso nos dice ángulo AOB, entonces pues al ángulo central le vamos a poner un rayito, ¿ya? AOB. Ya, entonces, ¿no? La bisectriz, ¿qué es la bisectriz? La bisectriz cumple la función de dividir dicho ángulo en partes iguales. En este caso lo observamos, ¿no? Lo ha dividido, pasó por esta parte, entonces este ángulo vale teta y este otro ángulo vale teta. Tienen la misma medida. Esa es la función de la bisectriz, dividir en partes iguales dicho ángulo. Ahora, vamos a clasificar nuestros ángulos. Tenemos dos tipos de clasificación, ¿no? El primero es clasificación según sus medidas, los cuales esto se subdivide, pues, ¿no? En el primero de ellos, que es un ángulo agudo. Pero, ¿qué es un ángulo agudo? Un ángulo agudo, pues nos dicen, ¿no? En este caso, este es dicho ángulo. Vamos a llamarle omega. Ya, este ángulo omega es agudo, ¿por qué? Porque obviamente va a ser mayor a 0, pero va a ser menor a 90. Entonces tenemos omega menor a 90. Ahí tenemos. Por eso se dice ángulo agudo, porque es mayor a 0 y menor a 90 grados. Ahora tenemos ángulo obtuso. Pero antes, ¿no? El ángulo agudo también puede estar de esta manera. El ángulo agudo puede estar de esta manera, trazado por aquí. También puede estar de esta manera. O sea, su abertura tiene que ser menor a 90. Puede estar en distintas ubicaciones. O también de esta manera. Ya, eso es un ángulo agudo, ¿no? Obviamente esto es el ángulo. En esta parte también esto de aquí es el ángulo. Y en este otro también esto de aquí es el ángulo. Ya, eso es el ángulo agudo, como está quedando bien claro. Es mayor a 0, menor a 90 grados. Ya, ahora, un ángulo obtuso.
¿Qué es un ángulo obtuso? Un ángulo obtuso ya es lo contrario al agudo, ¿no? En este caso el ángulo obtuso va a ser esto de aquí que observamos, ¿no? Este es el punto de origen, vamos a ponerle el punto O, y esto pues es un rayo, y este es otro rayo, se intersectan y forman un ángulo. Hay que llamarle el ángulo alfa. Ahora, este ángulo alfa es obtuso porque es mayor a 90 grados y menor a 180. Es mayor a 90 grados porque pues 90 grados va a estar por aquí. Y 90 grados no forma perpendicular. Ya, esto sí sería pues 90 grados. Estos dos formarían 90 grados. Pero este ángulo alfa se observa, ¿no?, que es mayor a 90 y menor a 180. Porque de ser 180 pues estaría por aquí. Para igualar a los 180 pues le falta. Entonces está entre dicho intervalo, ¿no? Alfa mayor a 90 y menor a 180. Ahora, de la misma manera no siempre va a estar en esta ubicación. Un ángulo obtuso también puede estar de esta manera, donde este ángulo es el obtuso. O también, ¿no?, puede estar de otra manera, ¿no?, mirado hacia abajo. Ya, eso sería el ángulo obtuso. Mayor a 90 y menor a 180. Aquí estamos dando las especificaciones, ¿no? Se nota aquí claramente que es mayor a 90, pero menor a 180. Porque este rayo no llega a igualar a esto. No llega a completar, pues, el ángulo de los 180. Y aquí está el ángulo recto. ¿Qué es el ángulo recto? El ángulo recto, pues, es todo esto de aquí que observamos. Todo esto es el ángulo recto, 90 grados, donde interceptan un rayo y otro rayo y forman 90 grados. Este ángulo, pues, para la fórmula vamos a llamarle teta. O sea, el ángulo teta es igual a 90 grados. A eso se le llama ángulo recto, 90 grados. Ahora, ¿qué es un ángulo llano? Aquí es a donde estábamos hablando hace rato, ¿no? De esto, un ángulo llano pues es cuando completa los 180 grados. O sea, inicia aquí y completa aquí. Ya, eso sería el ángulo llano. Vamos a llamarle el ángulo phi. O sea, nuestro angulito va a ser igual a 180. Hace una media vuelta de una circunferencia. Ese es el ángulo llano. También les recordamos, ¿no?, que el ángulo recto también siempre va a estar de distintas maneras. Puede estar en esta ubicación. En esta ubicación. Ya, esa es una de sus ubicaciones. Puede estar también de esta manera. De esta manera. Y así de distintas maneras. Pero se va a distinguir el ángulo recto siempre con estas perpendiculares. Eso que observamos, esas son las perpendiculares, ¿no?, que forman dicho ángulo. Ahora el ángulo llano pues es de esta manera, el que hace la media vuelta, 180 grados. El ángulo de una vuelta, ¿qué es el ángulo de una vuelta? El ángulo de una vuelta ya es el que completa toda la circunferencia. Y eso tiene como medida pues 360 grados. En este caso, el ángulo que completó toda una vuelta completa es el ángulo lambda, que va a ser igual a 360 grados. Ahora tenemos la clasificación según sus lados. Según sus lados, pues tenemos ángulos complementarios. ¿Pero qué son ángulos complementarios? Ángulos complementarios, pues son esos que siempre van a sumar 90. Aquí observamos un ángulo recto, ¿no? Y aquí tenemos de distintas medidas, ¿no? No siempre van a ser iguales, pueden ser iguales. Ya, en este caso, son complementarios porque ambos ángulos siempre van a sumar 90. O sea, el ángulo omega más el ángulo alfa van a dar como resultado 90 grados, ¿no? Y a eso siempre se le llama como ángulos complementarios. Y aquí nos dicen el complemento de x, por decir un ejemplo, ¿no? Digamos, siempre se va a representar como 90 menos x. Y si nos dice complemento de omega, por decir, pues el complemento del ángulo omega siempre va a ser 90 menos omega.
¿no? O complemento de cualquier ángulo, no solamente omega o digamos complemento de alfa, ¿no? Siempre va a ser 90 menos dicho ángulo. En este caso, pues hicieron un ejemplo con x. Entonces, pues va a ser 90 menos x. Ahora, si nos vamos, ¿no? En representaciones numéricas, si nos dice complemento de 45 grados, es 45. ¿Pero por qué es 45, no? Porque mediante esta notación, 90 menos el complemento del ángulo que nos pide, o sea, 90 menos 45, pues nos sale 45. ¿Y qué pasaría si nos dice complemento, a ver, del ángulo 30? Complemento del ángulo 30, ¿no? Simplemente representamos 90 menos dicho ángulo, o sea, 30 grados. ¿Y cuánto sale eso? Es 60. En otras palabras, ¿no? El complemento va a ser la cantidad que te falta para llegar a 90, ¿no? Si decimos complemento de 80, ¿cuánto falta para llegar a 90? 10 grados, ya eso sería el complemento. 90 menos 80 también nos sale 10. O sea, queda claro eso, ¿verdad? O sea, complemento es cuánto te falta para llegar a 90. Si nos dicen una más, complemento de 70. Complemento de 70. ¿Cuánto nos falta para llegar a 90? Es 20 grados. Eso sería su complemento. Ahora, suplementarios, que viene sería un poco lo contrario, diríamos, ¿no? Suplementarios ya es cuando suman 180, cuando estos dos ángulos hacen media vuelta de la circunferencia. O sea, ¿no? Nos dice que alfa y teta van a sumar 180 grados. ¿Y cómo se representa? Se representa de esta manera. Suplemento de dicho ángulo es 180 menos ese ángulo. 180, ¿no? Porque es toda esta vuelta. Esta media vuelta, ¿no? 180 grados. Y hace poco veíamos 90, ¿no? Y 90 es complementario, ¿no? Porque todo esto es 90 grados. Ya. Suplemento. Por decir aquí nos dice suplemento de 110. Lo mismo, ¿no? Representaríamos 180, nos dice, ¿no? 180 menos el ángulo al que nos piden el suplemento, o sea, 110. Y 180 menos 110, 180 grados menos 110 grados nos sale 70. Que es lo mismo, ¿no? Por decir, ¿cuánto te falta de 110 para llegar a 180? Es 70. A eso se le llama suplementario. Por decir, si nos dice suplementario de 150 grados. ¿Cuánto sería el suplementario de 150? ¿No? Aplicaríamos 180 menos x, ¿no? Que es el ángulo al que te piden, menos 150, pues eso nos sale 30 grados. O sea, aquí también queda claro, ¿no? ¿Cuánto te falta de 150 para 180? Es 30. Entonces ese 30 es suplementario, ¿no? Y si nos dijeron suplemento de 120 grados, ¿cuánto sería suplemento de 120? Pues simplemente sería 60, porque esa es la cantidad que nos falta para llegar a los 180. Ya, son suplementarios cuando dichos ángulos suman 180 grados. Por decir suplementario de alfa, aquí ¿cuánto sería? ¿No? Va a ser 180 menos alfa. ¿Vale? Ángulos opuestos por el vértice. Estos dos ángulos opuestos por el vértice siempre se dan cuando vamos a ver varios ejercicios de este tipo, ¿no? Donde nos dice que este ángulo X va a ser siempre igual al otro lado, ¿no? Aquí está el origen. O sea, todo este angulito que vemos, estoy pintando de moradito, el ángulo X, va a ser igual a este otro ángulo, que es el ángulo Y. Ahora nos dice otra propiedad, que este otro ángulo, el omega, va a ser igual al ángulo beta. También lo estoy pintando. Estos ángulos, a eso se llama opuestos por el vértice. Tienen un mismo vértice. Si esto vale omega, esto vale, o sea, esto también debe valer omega. Si esto es x, esto también debe ser x. Ahora tenemos aquí una simple fórmula que siempre debemos recordar, ¿no? Una teoría básica,
que nos va a servir bastante. Nos dice, ¿no? Cuando la palabra suplemento o complemento se repite un número par de veces, nos dice. El resultado es el mismo valor del ángulo. Pero si es impar, nos dice que ese resultado es el suplemento o es el complemento. Muy bien, aquí, aquí ese es suplemento. Nos dice que aquí, digamos, hay ejercicios donde nos dicen, ¿no? Que es suplemento del suplemento del suplemento y así un montón de veces, ¿no? Un montón de veces se forma una cadena, pero todo esto es una cantidad par. Nos dice, por decir aquí, suplemento de 20, por decir. Digamos, esta cantidad de S son una cantidad par, entonces sale el mismo número, suplemento de 20. Ahora, si es impar, o sea, en este caso, ¿no? Suplemento de 20 grados, pero esta cantidad de S que te ponen en el ejercicio es número impar, entonces va a ser pues 180 menos dicho ángulo. ¿No? Fácil es cuando te dicen, ¿no? Un ejercicio, por decir, suplemento, por decir esto, ¿no? Lo que ya vimos hace rato, ¿no? Suplemento de 100. ¿Cuánto nos falta, no? Esta es una cantidad. O sea, acá solo tenemos una S. Y es una cantidad impar. Al ser solo una S. Entonces, ¿qué nos dice? Nos dice 180 menos dicho ángulo. Menos 100. Y esto nos sale 80. ¿Y qué pasa si nos dan 5 veces S, 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 S y S? Hay 5 veces. Y nos dice suplemento de 130. O sea, te vas a poner a sacar, ¿no? Primero el suplemento de 130. ¿Cuánto nos falta para 180? 50. Luego a esto te pones a sacar otra vez el suplemento. Suplemento de 50. ¿Cuánto me falta para llegar a 180? Otra vez 130, ¿no? O sea, para evitar todas esas cosas. Y así tienes que estar resolviendo. Ahora esto, suplemento de 130, es 50 y todo eso, ¿no? Para evitar eso, es que esta propiedad nos indica que si la cantidad de veces es impar, o sea, acá es impar, mira, 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, ¿qué nos dice si es una cantidad impar? Es pues fácil, 180 menos el dicho ángulo, menos en este caso 130. ¿Y cuánto nos sale eso? Pues nos sale 50. Para ese tipo de ejercicios es que nos va a servir este teorema que nos dan aquí. Lo mismo pasa para el complemento. Por decir complemento de beta, y es una cantidad par de complemento, entonces sale el mismo ángulo. Pero ¿qué pasa si es impar? Complemento del complemento y complemento una cantidad de veces. Bueno, acá no es 180, ¿eh? Cuando ya hablamos de complementos, vamos a hacerlo por encima, ¿no? Cuando hablamos de complementos, aquí va a ser 90, no 180, ¿no? 90 menos dicho ángulo. Por decir, si nos dicen, ¿no? Un montón de veces en este caso también complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del complemento de 20, por decir. ¿Cuántas C tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una cantidad par. ¿Y qué nos dice si es una cantidad par? Sale el mismo ángulo. O sea, sale 20 grados. Y si fueran 3, por decir complemento del complemento de 10, es una cantidad impar. Entonces, ¿qué nos dice? Es 90 menos dicho ángulo. O sea, 90 menos 10. Y pues eso nos sale 80. Para ese tipo de ejercicio nos va a servir bastante esta teoría que tenemos aquí. Muy bien. Ahora vamos a pasar a resolver algunos ejercicios básicos para que tengan en cuenta toda la teoría que acabamos de establecer.